Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la posibilidad de participar en este debate histórico. Datos de un estudio de modelización publicado por la prestigiosa revista The Lancet Global Health muestra que el 44% de los 227 millones de embarazos anuales en el mundo son involuntarios. De ellos, el 56% terminará en aborto. El aborto provoca el 14,5% de las muertes maternas a nivel mundial, las que en su gran mayoría ocurren en países con leyes restrictivas del aborto. La evidencia demuestra que la forma más eficaz para reducir drásticamente la morbilidad y mortalidad materna es que el aborto sea legal y ampliamente accesible. Estas muertes son completamente evitables si las mujeres tienen acceso al aborto legal, como se ha demostrado por la evidencia acumulada en varios países. Por supuesto, la prevención primaria para el embarazo no deseado es a través del uso constante de anticonceptivos efectivos. Sin embargo, no existe un método anticonceptivo 100% efectivo, lo que resulta en embarazos accidentales que la Organización Mundial de la Salud ha estimado en un total de 37,5 millones cada año. Además, muchas mujeres, en su mayoría jóvenes, sufren violencia sexual y violaciones y como consecuencia de ello, algunas quedan embarazadas, resultando un embarazo no deseado. Por lo tanto, la única forma de eliminar prácticamente todas las complicaciones relacionadas con el aborto inseguro y las muertes maternas es una legislación que permita la interrupción del embarazo y que esté ampliamente disponible y accesible para todas las mujeres. Diversas investigaciones también muestran la gran desigualdad en el riesgo de morir como resultado de un aborto inseguro. Mientras que la tasa de aborto inseguro es más alta en América Latina que en África, el riesgo de muerte como resultado de un aborto inseguro es aproximadamente 15 veces mayor para una mujer que vive en África que para una mujer que vive en América Latina. Asimismo, es una rara excepción que ocurra una muerte relacionada al aborto en un hospital privado que presta servicios a las mujeres económicamente privilegiadas. Casi todas las muertes ocurren en hospitales públicos donde las mujeres pobres reciben atención o en sus propios hogares o en cualquier lugar donde se realice el aborto de manera clandestina e insegura. Así, las mujeres más pobres en los países más pobres son las principales víctimas de la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de aborto seguro. Las muertes son solo la punta de un iceberg de base amplia que incluye una gran cantidad de complicaciones agudas y crónicas, algunas de las cuales tienen importantes implicaciones sociales, como es el caso de la infertilidad. Todas esas consecuencias que afectan la salud y el bienestar de millones de mujeres en todo el mundo cada año se pueden prevenir si la mujer hubiera tenido acceso a un aborto seguro cuando lo necesitaba. Una segunda razón para favorecer el amplio acceso al aborto seguro es que el factor principal que impide el acceso al aborto es la criminalización del mismo, que solo aumenta la mortalidad y la morbilidad sin disminuir la incidencia de abortos inducidos. El efecto de la criminalización del aborto en la mortalidad materna fue dramáticamente demostrado en Rumania después de la decisión abrupta de prohibir el aborto en noviembre de 1965. La penalización del aborto produjo un rápido aumento de mortalidad materna relacionada con el aborto, de 15 por 100.000 nacidos vivos a más de 140. Por el contrario, promover el acceso al aborto seguro en el marco de leyes más permisivas reduce rápidamente la mortalidad relacionada con el aborto y, en consecuencia, la mortalidad materna. Esto también pudo observarse en Rumania, cuando en 1989 la ley del aborto fue nuevamente liberalizada y el acceso al aborto seguro se facilitó. Como consecuencia, una inmediata y abrupta caída en la mortalidad relacionada con el aborto, lo que resulta en una disminución en el total de la mortalidad materna de 170 en 1989 a 75 en solo 2 años. En los países desarrollados, las tasas de aborto han disminuido significativamente en los últimos 25 años y se encuentran en un mínimo histórico. Sin embargo, en los países en desarrollo, donde muchos abortos son inseguros, las tasas no han cambiado. La proporción mundial estimada de embarazos que terminó en aborto se ha mantenido relativamente estable entre los años 2010-2014, con un promedio mundial de 25%, 1 de cada 4 embarazos. En los países desarrollados, el aborto ha disminuido como porcentaje de todos los embarazos de un 39% en la década del 90 a un 28% entre el 2010 y el 2014, mientras que en los países en desarrollo se aumentó del 21% al 24% en los mismos años. En América Latina, una región con leyes de aborto altamente restrictivas, 1 de cada 3 embarazos terminó en aborto entre 2010 y 2014, más que en cualquier otra región del mundo.
El acceso al aborto seguro en un ambiente legal más favorable no solo disminuye las muertes maternas, sino que la despenalización no aumenta la tasa de aborto como generalmente se supone. En algunos países hay un aumento inicial después de la despenalización, pero es imposible determinar si es un aumento real o el resultado de información insuficiente cuando el aborto es ilegal, y un mayor registro después de que el aborto se convierte en legal y no hay ninguna razón legal para ocultar su ocurrencia. Tal es el caso de Francia, que luego de 3 o 4 años de oscilaciones tras la legalización del aborto, disminuyó sus tasas en un 20%, o Italia, que en 20 años después de la legalización redujo sus tasas a cerca de la mitad. No existe una relación directa causa-efecto entre la legalización y un mejor acceso al aborto seguro con la disminución en la cantidad de abortos. Una reducción en la frecuencia de embarazos no deseados que conducen al aborto suele ser el resultado de una mejor información y acceso a anticoncepción efectiva. Una posible explicación a la disminución de la cantidad de abortos post-legalización es que cuando el aborto es un crimen y se lleva a cabo clandestinamente, los que realizan la práctica están principalmente motivados comercialmente y en consecuencia no están interesados en que se reduzcan los futuros abortos. Cuando el aborto es legal y accesible dentro del sistema de salud, hay una motivación para evitar la repetición de los abortos y existe una conserjería y posaborto y la provisión de métodos anticonceptivos, lo que lleva a una reducción de la repetición del aborto. Como el aborto repetitivo constituye al menos el 40% o más de todos los abortos inducidos, su reducción puede explicar al menos parcialmente una caída en la total de la tasa de abortos, recordando que está demostrado que las mujeres que tienen un aborto inducido no quieren un embarazo y tomarán cualquier riesgo para evitar un nacimiento no deseado. Como tal, están en alto riesgo de abortar nuevamente si quedan embarazadas. Un minuto. No es que la despenalización solo reducirá la frecuencia de abortos, sino más bien que facilita las oportunidades para su prevención. Como ejemplo cercano tenemos el caso de Uruguay, donde se legalizó el aborto en el año 2012, siendo el primer país de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica en hacerlo. Según el doctor León Brioso, quien era el subsecretario del Ministerio de Salud Pública cuando se legaliza el aborto, Uruguay es ahora uno de los países con menos cantidad de abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. Esto es producto fundamental de la política de reducción de riesgo y daño y de la despenalización. Han disminuido mucho el número de embarazos no deseados porque ha aumentado mucho la anticoncepción posaborto. Además, asimismo, el aborto pasó de provocar el 37,5% de las muertes maternas en el periodo 2001-2005 a solo el 8,1% en 2011-2015. Ahora, Uruguay es el segundo país de América después de Canadá en la menor tasa de muertes maternas. También disminuyó la enfermedad materna grave, vinculada fundamentalmente a que ya no existen o son muy infrecuentes las infecciones y hemorragias provocadas por el aborto clandestino. Como una curiosidad auspiciosa, también disminuyó la mortalidad infantil y este doctor dice que al haber menos niños huérfanos producto de madres muertes por aborto, se mejora la salud infantil. En resumen, el número de abortos se reducirá a través de la educación y el acceso a la anticoncepción efectiva. Criminalizar el aborto solo causa sufrimiento y muerte, particularmente en los países menos privilegiados y entre los sectores más marginados de la sociedad. Basado en la evidencia disponible y siguiendo la experiencia de otros países, la interrupción segura del embarazo es indudablemente uno de los medios que ayudará a reducir la cantidad de abortos y la morbimortalidad materna y además contribuirá a la disminución de la mortalidad infantil. Muchas gracias.